¿Se acuerdan cuando vimos placer-dolor? Sí. O placer-displacer. Placer-dolor, bueno. El cerebro siempre va a querer acercarse al placer porque es garantía de supervivencia y alejarse del dolor porque es una amenaza de supervivencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo razón, ¿sí?, se genera en mi cerebro toda una descarga de neuroquímicos de placer. Entonces al cerebro eso le encanta. ¿Está? Porque además, ¿qué pasa? Si yo no tengo razón, eso se siente como un displacer, el estar equivocado. Y además eso implica que tengo que cambiar. ¿Y se acuerdan cuando vimos las redes neuronales? Que tiene que ver con la plasticidad neurológica. La plasticidad neuronal existe hasta el último día de nuestras vidas. Eso de que el cerebro envejece es mentira. El cerebro se aburre. Y como está aburrido, no necesita generar nuevas redes neuronales. ¿Para qué? ¿Para qué lo haría si no tengo nada nuevo que aprender? ¿Vamos bien o se colgó de vuelta? Vamos bien. Cualquier cosa, por favor, me hacen alguna señal. Manda una señal. Entonces, el cerebro siempre va a buscar el placer para ahorrar energía y aparte porque nos da bienestar, nos da satisfacción. El placer es garantía de supervivencia. Cuando estamos en estrés hay una amenaza, estamos en un displacer. Esa relajación que se produce cuando yo siento placer y satisfacción, esto es muy importante lo que les voy a decir, y yo dejé de hacerlo, honestamente, ¿vieron? Porque uno se olvida. Hace que el cerebro se entusiasme. Entonces, si yo tengo que hacer un cambio en un hábito, por ejemplo, en una forma de pensar, en algo, el cerebro siempre va a buscar la recompensa. Miren, les voy a contar, cuando llegó Heidi, le di la orden al perro para que se vaya a su colchoneta, a su casita, le digo yo, para que no le salte a ella. Entonces ella lo fue a saludar al perro y el perro se quedó quieto. Y pasó una cosa muy curiosa. Hasta hace unos días atrás, cuando alguien dejaba de saludar al perro, él se iba atrás de la persona para seguir jugando esta interrelación. Hoy el perro se quedó sentado en su colchoneta mirándome, esperando la recompensa por no haberle saltado. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestro cerebro no es muy diferente, lamentablemente. ¿O no? El perro se acostumbró a que cuando no le salta a las personas, bueno, lo entrené así, a que cuando no le salta a las personas que vienen a mi casa, después tiene una recompensa. En realidad uso otra palabra, pero como está abajo de la mesa, si la digo, él la conoce. ¿Sí? Hay palabras que identifican muy bien. Nosotros funcionamos igual. Funcionamos placer, displacer o placer, dolor. Entonces, cuando hay algo que nos genera un esfuerzo, la mejor forma de que nuestro cerebro nos colabore es gratificarlo luego de haber hecho el esfuerzo. Por ejemplo, si yo quiero empezar a salir a correr, es mentira, pero me lo invento. Si yo quisiera empezar a salir a correr, el cerebro va a decir, ¿para qué?
te transpiras toda, después llegás, te tenés que bañar. ¿Eh? Eso cansa, te vas a cansar. ¿Para qué? Y claramente no me va a dar ganas de hacerlo. Lo haré un día, lo haré 2, 3, hasta que no se forma la red neuronal que vimos en aquel momento para que se convierta en un hábito, y eso lleva aproximadamente 21 días como mínimo. El cerebro siempre va a tratar de que yo deje de hacerlo. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer para que mi cerebro me colabore? Por lo menos que no sea tan insistente en que deje de hacerlo. Una recompensa. Una recompensa, exactamente. Entonces, cuando llego de correr, me doy una recompensa. Lo que ustedes quieran, porque eso solamente lo puede saber cada uno. ¿Eh? Un chocolate o, no sé, unas galletitas especiales o un baño de inmersión, no sé lo que a cada una le genera placer. Eso habría que aplicarlo a todas las cosas que nos generan un cambio, cuando tenemos que hacer un cambio. ¿Sí? Cuando nosotros cuando dábamos las clases, antes, en la época en que cursaban Silvia y Pili, formación 4, por ahí, hasta formación 5 lo hemos hecho, siempre después nos íbamos a comer afuera. Y brindábamos, nos felicitábamos por las clases que dábamos. Entonces cada vez iba mejor la cosa. Porque eso mismo ahora trasladado a un plano como más amplio y más general, que no abarca la neurociencia, la parte biológica, cuando hacemos eso, que nos felicitamos, que nos agradecemos, que estamos festejando, estamos creando más de lo mismo. ¿Está? Voy a tener en mi vida más situaciones y más razones para felicitarme, para festejar y para disfrutar. Bueno, de eso después lo dejamos de hacer. ¿Mm? Entonces, ¿por qué nos cuesta? Yo les mandé la monografía ¿por qué nos cuesta cambiar? No. Me parece que no. En la clase de neurociencias, no. Ok. Voy a ver si me acuerdo de buscarla, y si no se las mando hoy, se las mando a la clase que viene. Fue la monografía final de mi curso de neurociencias. ¿Por qué nos cuesta cambiar? El cerebro no quiere cambiar. Porque nuestro cerebro, ustedes saben que fuimos modificados genéticamente, eso lo hablamos ya. ¿Sí? Muy bien. El Homo erectus, que estaba antes de esta humanidad, el ser humano que estaba antes de esta humanidad, de Neandertal para atrás, digamos, tenía el mismo cerebro que tenemos nosotros. ¿Me estoy explicando? O sea, nuestro cerebro viene de la evolución de la vida de millones y millones de años. ¿Se acuerdan cuando vimos embriogénesis? De la primer célula. ¿Eh? Entonces, todo lo que es endodermo, que es supervivencia pura y dura, donde ni siquiera hay emoción todavía, aunque en realidad el cerebro trabaja todo junto, ¿sí? Donde todavía no hay emoción porque la célula está en el mar y lo único que necesita es respirar, comer, eliminar los desechos y reproducirse. Ese cerebro está en nosotros. Es lo que cuando vimos neurociencias está, digamos, una forma de aprender el cerebro es a través del cerebro triuno. ¿Se acuerdan? El reptiliano, el límbico y el córtex, el neocórtex, que es el que se usa para cosas más elaboradas. Nuestro cerebro reptiliano, que es el básico, el de supervivencia, igual que el cerebro límbico, que lo tienen los animales también, porque el límbico es el que regula también las emociones, por eso se lo relaciona con las emociones, placer, dolor, eso pasa por el cerebro límbico, toda la parte emocional nuestra. Tenemos la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, bueno, todo eso que lo hemos visto un poquito, porque no vamos a aprender la idea, digamos, la idea de poner neurociencias en el curso es comprender cómo funciona el cerebro y cómo podemos usar los recursos biológicos del cerebro a nuestro favor.
No para que estemos diseccionando el cerebro. Entonces, nuestro cerebro, tenemos que entender una cosa, chicas. El cerebro no está diseñado para nuestra felicidad. Lo lamento mucho, pero el cerebro tiene una sola función. ¿Cuál es? Garantizar la supervivencia, digo yo. ¿Se escuchó? Mantenernos con vida. No hay más. No hay otra. ¿Ok? Todo lo demás es un proceso cognitivo que fuimos adquiriendo con el paso de la evolución, digamos, de los años. Los animales no tienen los problemas que tenemos nosotros, porque nosotros pensamos. Ellos no. Ellos es supervivencia pura y dura. Nosotros, nuestro cerebro, tenemos que entender que lo único que le interesa al cerebro es nuestra supervivencia. Y acá hay una cosa muy importante. ¿Por qué repetimos hábitos? Aparte de para no gastar energía. ¿Por qué repetimos hábitos? El cerebro hoy va a repetir lo que hizo ayer porque ayer me mantuvo viva. Acuérdense siempre de esto, chicas. Para el cerebro seguimos en el medio de la selva africana. ¿Sí? Entonces no se enojen con ustedes cuando un cambio les cuesta. Comprendan por qué pasa. ¿Está? Y cuando realmente quieren hacer un cambio, por el motivo que sea, de aprendizaje o de lo que sea, acuérdense, y esto se los digo a ustedes, me lo digo a mí, de la gratificación después. El mimo, uno hacerse el propio mimo. Es como si el cerebro, como si lo pudiéramos sacar, hablarle y decirle, ay, gracias, sos maravilloso, ¿qué querés que te regale, mami? ¿Vieron cómo hacemos con los chicos? Bueno, hacerlo con nosotros, el mimo. Entonces, el cerebro, como recibe un placer, nos va a colaborar un poco mejor. De verdad que al cerebro le cuesta mucho trabajo generar redes neuronales nuevas. Otra cosa que quiero desmistificar es que no usamos todo el cerebro. Eso saben que es falso. ¿Ok? Usamos todo el cerebro. Vieron que está la película Lucy, que dice que usamos solamente el 10% del cerebro. Eso es mentira. Eso es falso. Usamos todo el cerebro. Pero ¿qué pasa? No podemos tener todo el cerebro prendido a la vez, porque sería enloquecedor. Por eso el cerebro, ¿se acuerdan que tiene el filtro, el SARA, el sistema activador reticular ascendente? Bien, nuestro cerebro trabaja todo junto, pero solamente el 2% de las neuronas trabajan a la par. Por ejemplo, yo ahora, para poder explicarles esto, tengo el 2% de mis neuronas conectadas para dar esta información. Pero dentro de un rato, si a la tarde me quiero poner a cocinar una comida elaborada, se van a encender otras neuronas y unas que estoy usando ahora se van a apagar. ¿Se entiende? O sea, lo máximo que siempre podemos usar es el 2% de nuestras neuronas. Ese 2% se usa para pensar y para sentir, para percibir el mundo. Porque en esa percepción mi cerebro interpreta. Por eso la interpretación es personal.